La sala de reuniones era un baño de tensión que era más espesa que el aceite de motor derramado. Los hologramas parpadeantes proyectaban una sombra larga y grotesca de mapas estelares, llenos de advertencias, triángulos rojos y amenazantes símbolos de peligro. Edén, el planeta al que nos atrevimos a llegar, pulsaba como una estrella malévola, la única salpicadura de verde vivo en el mapa de navegación negro. Por lo demás frío, ya sabes el protocolo, dijo el almirante Owens. Su voz, normalmente un barítono retumbante, era un raspo poco convincente en su garganta. El consejo y expediciones a Edén por una buena razón. ¿Entiendes la gravedad de esta misión, capitán Ramírez? Hice, y mientras una pequeña parte de mí, una chispa latente desde hace mucho tiempo, de miedo de mis días de novato, susurraba antiguas profecías en las cáscaras carbonizadas de expediciones pasadas. Otra voz, Rose, la voz de la ambición, el desafío y la picazón insaciable en el fondo de mi mente, de que el universo guardaba secretos para los que la galaxia no estaba preparada y la humanidad será la que los desbloquee. Entendido, señor, respondí con mi voz más firme de lo que me sentía. Edén está clasificado como inexplorado e inexplorado. Cualquier expedición anterior se considera apócrifa, y las ganancias potenciales superan los riesgos hipotéticos. Detrás de mí, mi equipo cambió. Sabía que sus mentes reflejaban la mía, una mezcla de aprensión y bravuconería en busca de emociones. Ana, nuestra xenobióloga, estaba prácticamente salivando, sus ojos clavados en la fuente de datos del planeta como un depredador. El resto, bueno, se habían apuntado para esta locura, ¿no? El almirante suspiró. Muy bien, el consejo. Espera que esto sea todo. Sonda de exploración, informe y retírese. Pero si algo sale mal ahí afuera, Ramírez, no dejes a nadie detrás. Lleva a tu tripulación a casa a salvo. ¿Eso es cristal transparente, señor?, respondí, encontrando sus ojos envejecidos. Levy. Salí de la sala de reuniones sabiendo que ninguno de los miembros del consejo, los veteranos, nos esperaban de regreso, pero eso me sentó bien a mí. La humanidad no estaba en el negocio de retirarse, no cuando había un desgarro mundial entero por conquistar nuestra nave. El acertadamente llamado Ulises cortó el espacio real como un bisturí. La estela zumbó con energía inquieta que reflejaba nuestra propia anticipación reprimida. 4 días de viaje FTL nos dejaron nerviosos como una bestia enjaulada, ansiosa por la emoción del suelo bajo nuestros pies, incluso si ese suelo probablemente estaba repleto de cosas que querían devorarnos. Pero mientras el Edén se vislumbraba cada vez más grande en nuestras ventanas, no había duda ni vacilación de que estábamos aquí, y por el vacío veríamos esta misión a través de ella. Pero nuestras lecturas están fuera de los gráficos. El capitán, nuestro piloto, el teniente Harris, silbó mientras hacía zoom en una región específica y parece una maldita selva tropical, pero esas firmas de energía no coinciden con nada en la base de datos. Ana estaba enchufado al sensor, alimentado frenéticamente, tamizando los datos. Es la pura densidad, murmuró. Más para sí misma, más que para nosotros. Cada forma de vida, si es que eso es lo que son, es superpuesto simbiótico. Hace que mi cabeza marche solo tratando de aislar una firma. El puente quedó en silencio mientras observábamos cómo el Edén se extendía debajo, un tumulto de verde esmeralda mezclado con fósforo y ríos azules. Incluso desde más podíamos sentir su poder indómito, un pulso que coincidía con el latido excitado de mi propio corazón. Muy bien, gente, me dirigí a la tripulación. La adrenalina de la acción inminente corriendo a través de mí en silla. De abrochaos el cinturón. ¡Vamos! A bajar. El descenso fue duro. Las lecturas de densidad atmosférica habían demostrado ser lamentablemente inexactas, el aire espeso como una sopa y nuestra lanzadera corcoveando como un semental asustado. Ana juró una serie de maldiciones que harían sonrojar a un sargento e instructor endurecido, mientras Harris luché con los controles con una sonrisa maníaca. Y luego vino el aterrizaje, o más bien el aterrizaje forzoso, una enredadera gigante, gruesa como una secuoya, con un tronco que agarró nuestro transbordador del cielo y nos envió a toda velocidad hacia un claro de árboles increíblemente altos. Todos los que estaban vivos ladraron hacia la calma mientras el mundo dejaba de girar y mis oídos dejaban de gemidos resonantes, y algunas confirmaciones coloridas eran música para mis oídos. Los milagros ocurren, dijo Ana con su voz temblorosa, pero el fuego todavía ardía en sus ojos. Hagamos que este viaje cuente. La escotilla se abrió con un silbido
y por primera vez, las botas humanas tocaron el suelo del Edén. El Edén no era nada menos que un paisaje de ensueño alienígena. El aire estaba cargado de humedad, saturado de aromas vibrantes, que pinchaban nuestros sentidos como 1000 especias exóticas. Zarcillos luminiscentes colgaban del dosel imponente, arrojando un brillo etéreo sobre la vibrante cubierta del suelo que se retorcía con hojas carnosas y flores y colores que desafiaban la física terrenal. Esto no es otra jungla. Ana murmuró su mirada. Barriendo el panorama, es un ecosistema completamente diferente, construido sobre principios que nunca hemos visto, y los lugareños parecen ansiosos por saludarnos. Harris le dijo a Riley su advertencia. Llegó un latido demasiado tarde. Una monstruosa forma insectoide y reluciente, con gatito iridiscente, surgió de la maleza directamente en nuestro camino. Las mandíbulas chasquearon como tijeras del tamaño de mi brazo y ojos compuestos ácidos miraron con una hambre primitiva antes de que incluso podría levantar armas. La criatura se abalanzó. Vi el destello de los dientes, el destello de las garras mortales y luego un borrón de movimiento. El sargento Jacobs es enorme. El oficial de seguridad abordó a la criatura. En el aire, un grito de batalla primitivo salió de su garganta. Se estrellaron contra el suelo del bosque en una maraña de extremidades. Un grotesco ballet de disparos de depredador y presa estalló, desgarrando la gruesa piel de la bestia alienígena mientras Ana y yo lo arrastrábamos. Jacob está despejado. Es un agradable comité de bienvenida. Me quejé mientras revisaba a Jacobs en busca de heridas. Su armadura estaba destrozada, pero debajo de ella su piel estaba intacta. Solo unos pocos rasguños, duro como un rinoceronte. Ese. Jacobs resopló. Una sonrisa sangrienta partió su rostro barbudo. Por suerte para mí, se levantó, sus ojos blaster se entrecerraron, y no tanto. Por suerte para el insecto, me di vuelta justo a tiempo, para ver al monstruo insectoide contraerse por el último tiempo cuando Plasma Blast lo redujo a una pila humeante de gatitos. Los otros se cerraron en círculos con las caras tensas, con una mezcla de miedo y la emoción salvaje de sobrevivir. Al primer encuentro, incluso las manos de Ana estaban firmes mientras desplegaba el bioescáner para estudiar los restos. No nos volvamos complacientes, ladré. Esto es solo una muestra de lo que vendrá. Ahora muévanse, equipo, y mantengan los ojos bien abiertos. El Edén era hermoso, un testimonio del poder puro de la naturaleza, pero también era una zona de guerra y éramos los invasores. Los días siguientes fueron un torbellino de peligro y descubrimiento. Cada paso más profundo en la jungla bioluminiscente traía nuevos peligros, depredadores gigantes blindados acechando bajo la superficie de pantanos engañosos, vida vegetal con agujas, espinas afiladas que secretaban neurotoxinas paralizantes, manadas de criaturas reptiles que cazaban por sonido, obligándonos a tramos de silencio. Aterrador, cada encuentro era una prueba brutal de nuestra adaptabilidad. Nuestro ingenio y nuestra tenacidad cruda nos llevaron al límite. El teniente Harris portó una herida apresuradamente curada de una hoja de afeitar. Vine. La mano de Ana tembló mientras preparaba antídotos de los diversos venenos que habían intentado matarnos, y a mí vi oscuridad en mis propios reflejos, una crueldad que no sabía que poseía. Cada orden que daba se sentía más alejada del explorador idealista que había sido y más cerca del soldado Harden en el que necesitaba convertirme. Sin embargo, avanzamos. Los estudios incansables de Ana produjeron una revelación asombrosa. El ecosistema de Edén no era solo alienígena, sino que estaba evolucionando activamente a un ritmo aterrador. Las criaturas, las plantas se estaban adaptando a nuestra presencia en tiempo real. Una carrera armamentista evolutiva mortal donde estábamos irremediablemente superados si no encontrábamos pronto lo que buscábamos. Entonces, en el séptimo día, un avance. Nuestras pieles detectaron una leve firma de energía enterrada profundamente debajo del corazón de la jungla más densa, una firma que no coincide con ningún fenómeno natural conocido. Espero una llama parpadeante que pensé extinguida, tentativamente reavivada dentro de mí. ¿Podría ser esto? Ana respiró con los ojos abiertos, con una emoción desesperada que reflejaba la mía, la fuente de todas las advertencias. Es una forma de averiguarlo, respondí, el zumbido de la determinación una vez más, reemplazando el borde frío del miedo. Vamos a prepararnos, vamos en la caminata a la anomalía. Fue una prueba. El Edén desató su arsenal completo de horrores contra nosotros, como si
sintiera nuestro objetivo, pero perseveramos una unidad forjada en fuego y forjada más fuerte, aún por el implacable ataque, finalmente sudando y sangrando pero impulsados por el aroma embriagador del descubrimiento. Llegamos a nuestro destino, el suelo. Dio paso a un claro inmenso, una cicatriz. En medio del verde implacable y en su centro parcialmente cubierto de lianas fosforescentes y musgo, había una estructura de metal brillante y vidrio. Oscuro liso formó una cúpula con medio vallas, una ruina. En el corazón de este mundo indómito un escalofrío recorrió mi columna vertebral, no de miedo, sino de asombro. Esto era innegablemente artificial. La primera señal inequívoca de vida inteligente en Edén. Cualquier noción de una carrera lechera se evaporó en ese instante. No estamos tratando con un ecosistema desconocido, Ana susurró. Alguien construyó. A esto alguien vivió aquí. La estructura estaba extrañamente silenciosa. Levanté una mano, haciendo señales a nuestro equipo en una formación táctica con las armas listas. Nos aproximamos a la cúpula buscando cualquier señal de una amenaza potencial. Nada, no. Señales de vida, ningún movimiento. Harris murmuró. Su voz tensa. No significa que esté vacía. Le advertí que toqué mi unidad de comunicación. Jacob, quédate en la superficie y establece un perímetro. Sí, algo sale de esa jungla. Enciéndelo. Jacobs reconoció la orden con su gruñido groove habitual. El resto de nosotros nos acercamos. El silencio, presionando amplificado por la anticipación que golpeaba en mi pecho. La estructura estaba sorprendentemente bien conservada. Encontramos lo que debe haber sido una entrada, una sección de metal liso, que se deslizó a un lado con un suspiro mecánico que no se había escuchado en quién sabe cuánto tiempo. Más allá yacía la oscuridad, las fauces abiertas de un antiguo misterio. Encendí la luz de mi casco, sus rayos rompiendo la penumbra. El interior del domo era un fuerte contraste con el mundo salvaje del exterior. Corredores construidos en líneas limpias y elegantes, sus pisos llenos de escombros y sus paredes cubiertas de símbolos descoloridos, un lenguaje indescifrable para los nuestros. La sensación de algo que se había ido hace mucho tiempo, algo inquietantemente familiar, flotaba espeso en el aire. Anya, sensores. Yo preguntó. El inquietante silencio, que me pinchaba los nervios. Nada vivo, pero hay una firma de energía. Es débil, pero increíblemente densa. Viene de más adentro, dijo ella, ya trazando un camino más profundo en el vientre de la estructura. Seguimos mi propia precaución, anulada por una sensación de muerte. Destino. Sintiendo que el Edén nos había estado guiando hasta aquí todo el tiempo, era como si el planeta mismo nos susurrara un canto de sirena. No podíamos resistir cuanto más nos aventurábamos. La sensación de desolación dando paso a los signos distintivos de algo no abandonado, sino destruido. Marcas de quemaduras estropeaban las paredes, secciones del corredor. El lago colapsó y los escombros cambiaron de polvo y detritos olvidados a fragmentos de lo que debe haber sido tecnología avanzada, lo que sea que haya pasado. Aquí no era pacífico. El pulso de la firma de energía se hizo más fuerte con cada paso, guiándonos como un faro invisible. Finalmente llegamos al corazón de la estructura, una vasta cámara circular bañada en un suave brillo etéreo. Anya jadeó, su mente científica abrumada por la visión imposible por las leyes de la física. Se detuvo, su mano rozando algo invisible se onduló, respondiendo a su toque con zarcillos de luz vibrante, un campo de energía. Harris respiró, su arma bajando ligeramente con asombro, flotando en el centro del campo. Era la fuente de todo un orbe de energía brillante y pulsante. Era a la vez hermoso y aterrador, un nexo de poder mucho más allá de nuestra comprensión. Cada pulso atravesaba el campo a través de nosotros, tocando algo primario dentro de mí, una sensación a la vez extraña y completamente familiar. Susurros comenzaron en el borde de mi mente, fragmentos de imágenes, emociones, sensación de pérdida abrumadora y advertencias desesperadas. De repente el orbe se encendió, el campo de energía. Surgiendo, Anya gritó arrojada contra la pared por una fuerza invisible. Mis oídos zumbaron, mi visión se volvió borrosa y los susurros se convirtieron en ensordecedores rugidos. Tropecé, mis rodillas se doblaron cuando una terrible comprensión se abrió paso en mí. Conciencia. La voz del capitán Harris parecía distante. Entré en pánico. Algo no estaba bien, pero conocía las advertencias, la razón por la que este lugar estaba prohibido. El Edén no era solo un lugar escondido, recursos increíbles, era una prisión y acabábamos de romper la cerradura. Mi visión nadaba por el mundo girando en un vórtice de luz y caos.
Los gritos frenéticos de Ana se desvanecieron mientras luchaba contra la fuerza abrumadora que se cernía sobre mi mente. Un maelstrom psíquico implacable parpadeaba ante mí, una civilización increíblemente avanzada. Agujas brillantes y algo monstruoso, una masa retorcida de sombras y malevolencia, su hambre insondable. Arañaba mi cordura amenazando con consumirme por completo, luego, como un hilo que se rompía, las voces en mi cabeza se cortaron. Jadeé y caí de rodillas. Pecho, respirando agitado como si acabara de correr una maratón. Estaba a mi lado la preocupación grabada en su rostro mientras Ana se ponía de pie con prisas. Sus ojos ardían con una mezcla de horror y fascinación. ¿Qué era eso? Susurró. Su voz temblaba levemente, creo que. Raspé mi garganta en carne viva por los gritos silenciosos. Acabamos de liberar lo que Edén estaba destinado a contener. La cúpula se sacudió un gemido triste que resonó a través de la antigua estructura. El campo de energía que rodeaba el orbe parpadeaba, pulsos de oscuridad ahora entremezclados con una luz deslumbrante. Me puse de pie con prisas, mi corazón latía con fuerza. Tenemos que advertir al Consejo, le grité a mi CS Jacob. Informe de estado. Adelante, estática, nada. El miedo oprimió. Mi garganta, Edén, nos había cortado. Estábamos completamente solos. De repente el aire crujió y el orbe pulsó con intensidad cegadora. Un zarcillo de sombra pura serpenteó retorciéndose por el suelo, extendiéndose con una intensidad antinatural. Velocidad. Hacia nosotros, fuego de armas, rugí, recuperando mi compostura. Los rayos láser atravesaron la cámara y volaron pedazos del zarcillo de la sombra, pero el monstruoso apéndice se reformó casi instantáneamente, continuando su avance implacable. Otro zarcillo salió disparado. Este apuntaba a Ana. Ella apenas lo esquivó. Su rostro estaba pálido, de terror. Es consciente, gritó. Y tiene hambre, murmuré sombríamente. Retírate. Retrocede a la entrada. Quedarse a luchar era un suicidio, fuera lo que fuese. Esta criatura. No éramos rivales para ella, de alguna manera. Contra todo pronóstico, teníamos que sacar esta información. La humanidad necesitaba saber lo que teníamos. La retirada desatada se convirtió en una pelea de pánico. Los pasillos que antes estaban vacíos de la estructura ahora se retorcían con zarcillos de oscuridad. La entidad monstruosa surgía de su prisión. Con una velocidad imposible, disparamos salvajemente, más por desesperación que por esperanza, mientras las sombras serpenteaban alrededor de nuestras defensas, agarrando nuestras piernas y armas. Harris gritó, arrastrado por una fuerza invisible, y solo un disparo oportuno de Ana, atravesando la penumbra, lo salvó de ser consumido por completo. No vamos a lograrlo. Harris gritó por encima del rugido ensordecedor de nuestros blasters y el chillido inhumano que llenaba la cúpula. Tenía razón, la salida parecía imposiblemente distante. Los zarcillos se acercaban más rápido, implacablemente. Mi mente se elevó buscando un milagro, un rayo de esperanza, y luego recordé el campo de energía. ¡Jade! De regreso a la cámara. Si esta cosa había nacido de energía, tal vez el campo podría contenerla nuevamente, al menos lo suficiente para ganar su precioso tiempo. Nos desviamos. Una gambita desesperada contra las sombras que se acercaban. Harris cojeaba a mi lado. Su rostro tenía manchas de mugre y una determinación feroz reflejada en mis propios ojos. Ana, a pesar de sus manos temblores, nunca vaciló. Su curiosidad científica luchó, junto con una nueva voluntad de sobrevivir. Llegar a la cámara se sintió como un siglo. La criatura gritó furiosa mientras corríamos a través del umbral. El campo de energía se encendió en respuesta a su ranura de activación. Por un momento de infarto pareció contener a las sombras, lo que nos dio unos preciosos segundos para recuperar el aliento, pero solo segundos. Las grietas se abrieron paso a través del campo como una telaraña. El orbe dentro pulsó erráticamente y la monstruosa sombra comenzó a filtrarse a través de Anya. Ese orbe, grité, mi voz entrecortada. Es la clave. ¿Puedes apagarlo? Ella ya estaba corriendo hacia la consola, sus dedos volando sobre los glifos desconocidos con una velocidad nacida de la desesperación. Podía sentir la presión de la criatura construyéndose contra el campo, un rasguño enloquecedor de más allá de la realidad, arañando los bordes de mi alma casi. Allí Ana gritó, entonces se abrió paso. El zarcillo se deslizó dentro de la cámara, como un derrame de petróleo viviente, una manifestación física.
de absoluta malevolencia nos retiramos formando un círculo desesperado alrededor de Ana mientras trabajaba con frenética concentración. Harris cojeaba a Blas. Estaba lista y yo me paré entre ellos en la pesadilla invasora mi pulso, resonando una marcha de la muerte en mis oídos. Se abalanzaba. Ana gritó, el tiempo pareció ralentizarse. Una burbuja deformada mientras la sombra azotaba. Hacia ella me lancé de costado. Chocándome contra ella y sacándola del camino de los arcillos, el dolor explotó a lo largo de mis costillas. Mi mundo se inclinó y se volvió borroso. Con un crujido repugnante la oscuridad se enroscó. A mi alrededor 1000 susurros helados vieron. Adentro de mi mente, promesas de olvido y desesperación. Luché por aferrarme para aferrarme a los fragmentos de mi cordura mientras la oscuridad amenazaba con consumirme. A lo lejos escuché el grito horrorizado de Ana, el rugido del blaster de Harris, luego un resplandor de luz. La cúpula sacudió a la criatura, rugió en agonía y las sombras se sembraron con un siseo como vapor. Ventilando, funcionó. Anya gritó su voz, un sollozo de liberación, parpadeé manchas bailando. En mi visión el campo de energía crepitó, a nuestro alrededor manteniendo los tentáculos retorcidos, a raya, pero el orbe dentro tuvo un espasmo, escupiendo violentamente arcos de energía caótica. Harris estaba a mi lado arrastrándome hacia Ana, que jugueteó con los controles. Está sobrecargando, gritó sobre la cacofonía. Tenemos que contener la energía o toda la estructura se derrumbará como mí. Levanté las costillas fracturadas apuñalándolas con cada respiración. Ella hizo un gesto manualmente, salvajemente, a una red de conductos que serpenteaban a través del techo. Si activamos una liberación simultánea, nunca los alcanzaré. A todos a tiempo terminé los conductos. Estaban demasiado extendidos, demasiado alto. Harris cojeó hacia adelante, su rostro sombrío. Te compraré. Tiempo, ningún argumento podría influirlo. Todos sabíamos lo que esto significaba. Levantó su blaster, apuntó al conducto red y comenzó a disparar. Cada explosión resonó como un clavo mortal. Las sombras se agitaron contra los campos parpadeantes, sintiendo debilidad. El hambre del monstruo reavivó. Las sombras se agitaron contra el campo parpadeante, sintiendo debilidad. El hambre del monstruo reavivó. Capitán, ha sido un honor. La voz de Harris crepitó, pero su sonrisa era firme. Igualmente, teniente, lo saludé, un guerrero honrando a otro. Anya y yo nos dimos vuelta y corrimos hacia el orbe. Un último zarcillo arremetió enganchándome la pierna. Yo desplomada al suelo, luchando desesperadamente. Anya se arrodilló a mi lado, sus dedos eran un borrón en la consola. La habitación se llenó con la furia de la criatura. Se acabó, gritó. Ahora sobre nosotros los conductos explotaron en un rocío de luz y vapor sobrecalentado, ventilando la energía volátil. En la cúpula hubo un último rugido ensordecedor, un temblor que sacudió los mismos cimientos y luego silencio. Me quedé ahí mirando hacia un orbe ahora inerte, mi mente lenta y cuerpo en llamas. Ana se arrodilló a mi lado, sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas, buscando mi rostro. Capitán, ¿estás herido? Su voz se quebró y luego, imposiblemente, me reí. Era débil, ahogado, pero reí de todos modos. La humanidad había tocado una estrella y se había quemado, pero nos curaríamos, aprenderíamos, y cualquiera que fuera la oscuridad que la galaxia tuviera, estaríamos listos para enfrentarla. Sobrevivimos al Edén y contaríamos nuestra historia,